Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Carrión y es un placer para mí estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo una lección más de los 16 pasos a la vida vencedora. Y espero que hayan tenido la oportunidad de seguirnos a través de nuestro canal de YouTube en los videos anteriores o ya sea en los estudios presenciales en casa. Y en la lección anterior vimos que hay 7 tipos de oración y entre ellos estaba la oración de fe. Bueno, pues ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, la oración de fe. Amén. Y yo quiero dar inicio leyéndoles un versículo que está en Marcos 11:23 y dice: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Bueno, pues Jesús nos enseñó que la fe opera como una semilla. Esa semilla se siembra en el corazón y para que ella aumente hay que escuchar la palabra de Dios. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, vamos a hacer que nuestra fe, que es esa semilla, crezca y crezca y crezca. Y así como la semilla de mostaza, que es tan pequeña, se convierte en un árbol tan frondoso y tan grande, así va a ser nuestra fe. Si nosotros la alimentamos escuchando la palabra de Dios, va a aumentar de tal manera que nosotros vamos a ver el poder de Dios moviendo esa montaña que se llama enfermedad, necesidad, problema, llámale como tú quieres. Esa montaña que a veces para nosotros es imposible, para Dios es posible. Que nuestra fe vaya aumentando nos va a llevar a que nosotros operemos esa fe, porque de nada sirve que esa semilla que está sembrada aquí en nuestro corazón se quede ahí. Lo que nosotros necesitamos es que esa fe opere. ¿En dónde? En nuestra vida, día a día. Y eso es lo más importante, que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir por fe. ¿Sí? Y lo primero que decíamos, ¿cómo nosotros vamos a aprender a vivir por fe? Bueno, pues es escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa fe crezca, crezca y crezca. Una vez que esa semilla crece, esa fe aumenta en nuestra vida y nosotros vamos a aprender a caminar como vencedores. Y hay dos cosas fundamentales que nosotros debemos hacer cuando nosotros oramos por fe. ¿Y qué es? Lo primero, hay que decirlo sin dudar. Y lo segundo es creer que lo que yo digo será hecho. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre que mienta, porque sus promesas en su palabra son sí y amén. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no dudar y creer en nuestro corazón que lo que nosotros digamos, que lo que nosotros pidamos será hecho. Y entonces nosotros vamos a ser vencedores de esa montaña, de ese problema, de esa enfermedad que se nos está presentando. Amén. Jesús dijo siempre a sus discípulos: háblenle a la montaña, ordénenle a la montaña. Y ellos se preguntaban y decían, bueno, o sea, ¿tú cómo le haces? Porque nosotros lo intentamos y no. Y él decía, son hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿por qué? Porque dudan en su corazón. Y lo que hay que hacer es que no debemos dudar, hay que creer. Y acuérdense que el universo fue creado porque Jesús lo dijo. Hay un versículo en Salmos que dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos en el aliento de su boca. Amén, aliento de su boca. Él hablaba y las cosas se hacían. Él dijo, hágase la luz y se hizo. Amén. Jesús dijo y se hizo. Amén. Entonces tú dices a través de tu oración de fe y se hace. Wow, gloria a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dudar en nuestro corazón, sino que creer en todo lo que en la palabra de Dios está escrito. ¿Sí? Porque todo lo que está escrito es para nosotros. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y a lo mejor tú lo que estás viendo ahorita es una enfermedad tan grande, un problema tan grande, una necesidad tan grande que no te permite ver la solución a esa necesidad. ¿Y sabes cuál es la solución y la salida de esa necesidad? El creer que Dios lo va a hacer por ti, no tú. Lo va a hacer Dios por ti.
Amén, porque Él se va a glorificar justamente en lo que es para ti imposible. Él se glorifica. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No dudar, creer en que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer todo aquello que nosotros necesitamos que Él haga. ¿Cómo? No sé. ¿De qué manera? No sé. Y no me interesa saberlo. ¿Por qué? Porque el que lo va a ser Él. A su manera, a su forma, a su modo. Lo que yo debo es confiar que Él lo hará. ¿Cuándo? En su tiempo. Porque a veces también nosotros oramos y decimos, bueno, pues yo ya tengo pidiendo mucho por esto y Dios no me lo concede. Dios te va a conceder lo que está conforme a su palabra. Si tú oras conforme a lo que está escrito en su palabra, Él va a obrar. Él va a obrar para ti, para tu bien. En Efesios 5:1 dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios. Y hace poquito yo escuchaba un audio donde decía que muchas veces los imitadores se consideran como falsos porque están imitando a una persona, porque están imitando a ciertas cosas. Inclusive a veces cuando tú imitas se dice que se puede considerar como un plagio, si estamos hablando de un libro, etcétera. Pero aquí la palabra te dice que tú tienes que ser imitador de Jesús. Amén. Y acuérdate que Jesús en las noches se subía a la montaña y oraba. Oraba conforme a la voluntad de su Padre. Y en el día trabajaba. ¿Cómo? Haciendo milagros en todos lados. Dándole vista a los ciegos, caminar a los cojos, a los inválidos. Incluso resucitar a los muertos como lo hizo con Lázaro. ¿Y cuántas personas no le decían que Lázaro ya estaba muerto? Y él les decía que no, que Lázaro no estaba muerto, aún y a pesar de que ya habían pasado 4 días de su muerte. Incluso Marta, María, le decían, Señor, ¿por qué no viniste antes? Para que lo hubiera salvado, para que él no hubiera muerto. Sin embargo, llegó Jesús, quitó la piedra y le dijo, Lázaro, ven. Lázaro se levantó y fue resucitado. Y dijo, yo digo esto, ¿para qué? Para que se glorifique mi Padre. Jesús estaba practicando la oración de fe cuando hablaba de Lázaro y que decía que Lázaro no estaba muerto a las personas que le preguntaran. Amén. Vemos también otro caso que es el de Moisés, cuando Dios le dice, habla a la roca para que les des agua, para que salga agua y les des de beber. Sin embargo, Moisés fue desobediente y no habló a la roca. Lo que hizo fue golpearle con la vara. ¿Y Jesús qué hizo? Les dio de beber a su pueblo. Pero Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no operó conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo bien importante para que la fe opere y se manifieste en mi vida y haga lo que yo digo. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Podemos ver otro ejemplo que es el centurión y que le dice a Jesús, yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente dilo y yo sé que mi criado sanará. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que está bajo autoridad y también tengo a mi cargo soldados a los cuales yo les digo, ve y él va. Entonces yo sé que lo que tú digas va a ser hecho. Amén. ¿Y Jesús qué hizo? Pues se maravilló porque dijo, ni en Jerusalén he encontrado tanta fe como lo hay aquí. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él de tal manera que no nos importe el tamaño de la montaña. Y Él te dice, ¿sabes qué? Lo único que yo te pido es que tú vivas por fe. Que no dudes que yo soy capaz de hacer todas y cada una de las cosas que tú necesitas. Entonces debemos aprender a que esa semilla que estamos plantando en nuestro corazón, nosotros la activemos de tal forma que nosotros le digamos a esa montaña, muévete de aquí para allá. Amén. Que no me asuste el tamaño de ella, sino que yo sepa que tengo el poder y la autoridad que me ha dado el nombre y la palabra de Dios para decirle, ¿sabes qué, montaña? Estás destruida. Tú contra mí no puedes, porque el que está en mí
es más fuerte que tú. ¿Por qué? Porque yo confío que Él obrará. ¿Cómo? No lo sé. Pero Él sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero Él sí. Y yo estoy segura que será de la mejor manera para mí y en el mejor momento para mi vida. Amén. Entonces yo te invito a que vayas a la palabra. Yo te invito a que acudas a uno de los estudios en casa. Si vives en el norte, si vives en el sur, hay un lugar para ti. Si no tienes la oportunidad o no estás aquí en Chihuahua, puedes hacerlo a través de la plataforma de YouTube. Pero siempre que nosotros nos unimos para estudiar y crecer en el conocimiento de Dios, Dios obra. Dios obra en nuestra vida y Dios obra a nuestro favor. Y ese tiempo que nosotros le dedicamos a Él para escuchar de Él, para aprender de Él lo multiplica. Y Él te bendice más allá de lo que tú puedes pensar. Entonces, siempre que tú ores, cree que lo que tú dices va a ser hecho. Amén. Pues gloria a Dios y pues gracias nuevamente por escucharnos. Espero que sea de bendición para su vida y que recuerden que no hay montaña que no se pueda derribar con una oración de fe. Amén. Dios les bendice.